Bienvenido, Eduardo, muchas gracias. ¿Qué haces, Maxi? Un orgullo estar en este programa y gracias por la definición. No sé si cabe, pero bueno, ponele. Bueno, pero yo la puedo argumentar perfectamente, así que para mí es un honor que estés y además el entusiasmo que me dice la producción. Ojalá todos los invitados tuvieran el entusiasmo por los libros, por las propuestas, así que bueno, agradecidos todos y felices. Y me meto, si te parece, ya con el primero de los libros, año 23, Jorge Luis Borges, el primer Borges y Fervor de Buenos Aires. Soy todo oídos. Mirá, a mí Borges es uno de los escritores que más me apasiona porque no puedo parar de admirarlo, incluso en aquellos textos que más cuestan, porque Claro. el punto con Borges es que nunca deja de sorprenderme. Es que hay escritores que te cansan, escritores que se vuelven previsibles, textos respecto de los cuales sabes que no vas a volver. Y en el caso de Borges, uno vuelve siempre. A mí me pasa en particular con la poesía de Borges. No digo que solo con la poesía, Ujú. pero por algo elegí Fervor de Buenos Aires. Viste que Aníbal Fernández suele decir, igual de peronista que yo puede haber, pero más no. Bueno, Sí. yo suelo decir que igual de porteño que yo debe haber muchísimos, pero difícil alguno más que yo, porque vivo con los códigos de Buenos Aires, viví y vivo en esta ciudad amándola profundamente. Todo lo que viniera a Buenos Aires me motiva de una manera muy particular. Y lo que hace Borges en Fervor de Buenos Aires, tomes el texto que tomes, las calles, la Recoleta, calle desconocida, el Truco, la Plaza San Martín. Sí. Cuando me convocaste para el programa me anoté unos varios, Sí. que por un lado son sencillos y por otro lado, en cuanto al nivel de adjetivación y de descarga emocional que tienen, te van sorprendiendo cada vez que los lees, Sí. porque la construcción de las figuras que hacen eh, te llevan incluso a descubrir diferentes cosas cada vez que lo vas viendo. Sí. Entonces, no puedo dejar de conmoverme y fue uno de los libros que primero tuve en la cabeza cuando me convocaste, cuando me convocó tu producción y hubo que elegir tres, pero Claro. sin ninguna. Y además hay una cosa, ¿no? De lo cifrado en Borges, ¿no? Hay un conjunto de, es un poco lo que vos decías, ¿no? Un conjunto de enigmas y de capas que se van revelando, ¿no? Es muy impresionante incluso cuando uno lee, yo acá para no traer el bodoque de las obras completas de Borges, que en televisión es un poquito, ¿viste lo que es, no? Que no, Sería un poquito para el complicado, sí. 60 no da. Me le pedí a la producción que me imprimiera El Sur, donde él dice, en apenas 12, 14 líneas, tanto de lo que después en el resto de su obra, y sobre todo poética, se termina desarrollando, ¿no? Porque él de pronto menciona la rosa y después viene el poema de la rosa, ¿no? Menciona el aljibe, menciona palabras que ya no se usan además, Eduardo, ¿no? El zaguán, ¿no? Y el zaguán en Borges es todo un universo, no es como una palabrita al pasar, ninguna palabra es al pasar en Borges. No, ninguna. Fíjate, por ejemplo, en las calles, ¿no? Que está en Fervor de Buenos Aires. Sí, Dice, las calles de Buenos Aires ya son mi entraña, no las ávidas calles, incómodas de turba y ajetreo, sino las calles desganadas del barrio, casi invisibles y habituales, claro. enternecidas de penumbra y de ocaso, y aquellas más afuera, ajenas de árboles piadosos, donde austeras casitas apenas se aventuran, abrumadas por inmortales distancias, a perderse en la honda visión de cielo y llanura. Son para el solitario, esto que decías de cómo va construyendo y adelantándote enigmas, Sí. una una promesa, porque millares de almas singulares las pueblan, únicas ante Dios y en el tiempo, y sin dudas preciosas. Y fíjate cómo remata, hacia el oeste, el norte y el sur se han desplegado y son también la patria, Sí, las calles. claro. Ojalá en los versos que trazo estén esas banderas. Es lo que Qué acabas de maravilla, decir. qué Te maravilla. planta, te planta, te adelanta y te genera el enigma. Claro, Después te lo sigue generando. No, sí. es una bestia.
Sí, es muy impresionante, incluso el misterio, hasta uno podría decir, hasta el misterio de su mente, porque no sabemos si él sabía, si él percibía lo que podía llegar a escribir en, ejemplo, El otro el mismo, año 69, ¿no? Digo, hablando de obras que son, o en El Hacedor, digo, en obras que no solamente poéticas, algunas narrativas, ensayísticas, donde se desarrollan muchos de esos temas, incluso la obsesión, y volviendo a lo que vos decías de vos mismo al principio, la obsesión bien entendida de Borges con Buenos Aires, que dedica no uno, sino dos poemas con ese título, aunque hablan muchos, ¿no? En uno está esa frase que muchas veces decimos con ironía, que es la única frase que saben los que no leyeron a Borges, que es no los une el amor sino el espanto, ¿no? Que parece que la ponen como hasta en el dulce de leche. Pero bueno, es un autor del cual podríamos hablar horas, naturalmente, porque da la sensación de que pese a a veces cierto prejuicio estúpido, también hay que decirlo, ¿no? Respecto de sus posiciones políticas, de no entender que hay una obra y hay un hombre, muchos se lo han perdido, ¿no? También a Borges. Y es una pena porque hay un antes y un después en la lectura de él. Un antes y un después universal. Yo, a ver, sin ser un especialista en literatura, mucho menos, yo coincido con algunos literatos, autores, escritores, a propósito de que dentro de, no importa, seguramente Borges universalmente va a ser considerado a la altura de Shakespeare o de Cervantes. Claro. Y esto que decís en torno de quienes se lo han perdido, me parece que vale subrayarlo, Maxi, porque muchos se lo han perdido por presumir que su lectura es dificultosa, cosa que en algunos casos puede ser. Pero yo creo que muchos se lo han perdido por prejuicio. Sí. El gorila, el conservador, el que se juntó con Videla, etc. Y la verdad es que es de tal cerrazón mental una cuestión de esa naturaleza, Sí. que no deja de asombrarte, ¿no? Como cuando vos decís, bueno, pero esto está escrito hacia derecha o hacia izquierda, ¿qué me importa? ¿Está bien escrito o no está bien escrito? Claro. Es como incluso claro, es como los que han discutido a Vargas Llosa como autor. Pero bueno, ameritará un día un programa al respecto, ¿no? Sí. Porque es un lindo tema. Pero ya que hablamos de política, vamos a pasar a alguien que piensa la política, que piensa la humanidad, que piensa la filosofía y que siempre me interesa muchísimo, que es Jorge Alemán. Elegiste un libro que ya desde el título es una bomba. Capitalismo, crimen perfecto o emancipación, ¿no? Como si la propuesta de Jorge Alemán de que estamos en una especie de trampa, ¿no? De la cual no podemos salir. Sí, lo que plantea Alemán, que para mi gusto es uno de los mejores ensayistas de la actualidad, el hecho de ser psicólogo no es menor, también a la hora lacaniano, ¿no? A la hora de sus provocaciones, es que Jorge tiene una capacidad de pensamiento crítica muy vasta, pero sobre todo desafía. Y lo que él plantea en este libro es que obviamente el capitalismo no tiene, bueno, no sé si tan obviamente, el capitalismo no tiene adversario. Y eso llama a una nueva escena respecto de cómo plantarse frente a la superación de este momento que está viviendo la humanidad, momento que ya es etapa, ¿no? Él alude a algo en este libro y no solo en este libro, que es entender que el concepto neoliberalismo, es decir, el estadio actual del capitalismo, va mucho más allá de una fuerza política o del resultado electoral o de qué manera construís poder en el sentido de acceso gubernamental a él. Porque de lo que se trata el neoliberalismo es de la captura de la subjetividad. Claro. De cómo te hacen pensar de determinada manera, de cómo llegás a votar en contra de tus propios intereses. Y lo que plantea Jorge, y yo creo que este libro es uno de los centrales en ese aspecto, es que hace falta una nueva santidad laica. Apa. Porque no hay otra respuesta frente a el modo en que el capitalismo, el neoliberalismo, ha cooptado las mentes. Incluso se anima Alemán a hablar de una suerte de nueva religiosidad, no en el sentido clásico de la palabra y del alcance de esta, por supuesto,
sino en cuanto a algunos ejes en los que los diferentes grupos que están fastidiados, dispersos, enojados con el rumbo de la humanidad, con su propia actualidad, pudieran encontrar algún eje alrededor del cual nuclearse. Claro. ¿Cuál es la ecología, la solidaridad, distintas formas de nuclear qué? Claro. Siendo que todo está disperso. Y esto lo plantea muy bien. Una nueva santidad, una santidad laica, un creer, repito, no religiosamente en el sentido estricto de la palabra, sino en su sentido simbólico. Sí. Algo que nuclee el pensamiento universal, del mismo modo en que estaba la utopía de los 60, los 70, el socialismo, vamos para allá, la clase obrera será la vanguardia, bueno, todo eso que ya no rige, Sí. ¿por qué es reemplazado? Claro. ¿Qué preguntas hay que hacerse en torno de él? Claro, las místicas, las épicas, ¿no? Que son tan importantes a la hora de construir también una mirada a otra. Y pensaba en relación a lo que decías, Eduardo, cómo la idea filosófica del sujeto sujetado está dada por el capitalismo a través del consumo, ¿no? El consumo que confirma identidad, que ratifica que existimos, ¿no? Y en eso, sin darnos cuenta, estamos, ¿no? La lógica consumista del capitalismo también nos mete en ese lugar donde quizás con ideas más progresistas, sin embargo, somos parte, sin darnos cuenta, ¿no? Ahí está la trampa. Bueno, y lo que plantea Jorge a propósito de lo que decís es, entre otras cosas, claro, que la palabra emancipación alude esencialmente, acá está su perfil más psicologista, si querés, Sí. Alude a cómo emanciparse del sujeto sujetado, Claro. del hecho de que sos una presa de una lógica impuesta universalmente, por la cual si no consumís no sos. Claro. Si no consumís qué, además, bueno, está la cosa, por supuesto, de la diferencia entre consumo y consumismo, ¿no? Que, bueno, tiene una distancia considerable. Total. Yo creo que lo que tiene en particular Alemán, y por eso elegí el libro, podría haber elegido otro texto, pero este me parece muy interesante, porque aparte la bajada es provocativa, ¿viste? Sí. Esto de capitalismo, el crimen perfecto y emancipación. Lo que tiene es que llama a los interrogantes, llama a cuáles interrogantes hay que hacerse, y no necesariamente se los contesta, ¿eh? Y a mí me parece muy interesante eso en un autor, muy interesante, y yo creo que se puede seguir la trayectoria de Alemán en este sentido como uno de los mejores, vuelvo a usar la palabra, provocadores intelectuales hacia izquierda, Sí. que han surgido en los últimos años. Claro, y además, bueno, la importancia de que la provocación sea intelectual, ¿no? Habiendo tanto fuego de artificio barato dando vueltas, también vale la pena decirlo, que la provocación tenga que ver con provocar el intelecto, ¿no? El pensamiento. Y esto de que los autores dejen abiertos los libros para que uno los complete, esto que vos decías. El título del libro me remitía a algo que nos lleva a la narrativa también, al policial, porque habla de crimen perfecto. Y en el mundo de los policiales, también lo decía Borges, ¿no? El crimen perfecto es el que nunca se encuentra el responsable, el que, llevándolo a términos jurídicos, termina en la impunidad. Es interesante esa idea, ¿no? Que él da. Sí, bueno, porque la perfección del crimen parece ser que no hay forma de que pueda salir de la sujeción del consumismo, del pensar que solamente el egoísmo es el motor del presente y del futuro humanos. En ese sentido, hasta acá viene siendo el crimen perfecto. Y de hecho hay crímenes perfectos. Sí. Así como en los policiales hay algunos que no se resuelven, convengamos que esta etapa del capitalismo, como define Alemán, y ya lleva demasiado, sobre todo en términos de que no aparece ningún adversario, nada que tenga la potencia suficiente como para erigirse frente a esa lógica que parece dominarlo todo, aunque desde las propias entrañas de algunos pensadores, que pueden no ser de izquierda, se plantea que el mundo puede llegar a ir a la catástrofe ecológica, que esto Claro. ya no resiste. Bueno, sin ir más lejos, todo lo que se ha replanteado
yo no sé si la palabra es replanteado, digamos, todo lo que por lo menos se ha mostrado como atractivo intelectualmente con esto del virus. Claro, El claro. tema de la industrialización animal, de dónde provienen estas nuevas fenomenologías epidemiológicas para las cuales no se estaba preparado. Nada de todo esto tiene una respuesta, tiene Claro. alertas. Yo creo que el libro de Alemán plantea el alerta de qué se opone a esta lógica de un modo muy acentuado y con otro desafío como para redondear lo de Alemán. Sí, El tema de que ya no podemos pensar por la propia evolución del ser humano intelectualmente dicho y por la dispersión, por los núcleos protestatarios que hay, la desaparición de la clase obrera como elemento del músculo industrial, sí, ya no se puede plantear el gran filósofo que se va a sentar para hallar algunas respuestas. Quitémonos la imagen del Marx, del Engels, del claro, lo que se quiere, claro. que va a hallar las respuestas o los grandes planteamientos, porque quien surja no será un quién, indiviso, un ser, sino un cúmulo Claro, de de voces. nutrientes que vienen de feminismos, Así ecologistas, es. de todas las tribus disgustadas que hay y que por el momento no pueden hallar una vía de resolución en este Exacto, aspecto. exacto. Es muy interesante. La verdad es que, bueno, lo reiteramos, ¿no? Capitalismo, Crimen Perfecto o Emancipación de Jorge Alemán. Voy a leerlo y vamos a volver sobre el tema porque es apasionante. Y el tercero, venimos de poesía, pasamos por ensayo, llegamos a la narrativa. Es de un hombre que muchos conocen por su poesía, ¿no? Y en este caso, Charles Bukowski, que es un personajón de la literatura y un personaje él mismo, ¿no? Salvando distancias uno puede decir, hay algo hacia el otro lado, hacia el lado marginal de la figura fantasmagórica a lo Oscar Wilde, uno puede decir, ¿no? Con otro estilo, más trash, naturalmente. Pero bueno, Claro, si uno lo bajara a tierra con esta cosa que decís vos siempre, ¿no? De tratar de allanarse en el lenguaje, ¿viste? No caer en la presuntuosidad de sí, cómo hay que leer. Eh, a ver, quizás sea un poco silvestre lo que voy a decir, pero es como, cuando uno piensa en Bukowski, es como pensar en nuestro Soriano. claro, Es el admirador de los fracasados, de los sí. perdedores. Hay algo de Él, art también. totalmente, totalmente. Y ese mundo de whisky, de humo, de perdedores, como decíamos, Sí, lo trasunta además con algo que, fíjate, ¿no? Veníamos hablando de Borges con los enigmas, de Alemán con las preguntas, y en ese sentido tal vez con Bukowski se pueda, sin que parezca traído de los pelos o sin que lo sea, establecer una suerte de hilo conceptual en cuanto a cómo él se plantea irse descubriendo a medida que escribe. Bukowski dice, yo no me planteo una historia, la voy descubriendo a medida que la escribo. claro, a lo Virginia Lo- Woolf. a lo Virginia Woolf. Esta es su quinta novela, Sí, si no me equivoco, sí, publicada en 1989, y obviamente que hay una historia, no existe que no haya una historia, si sí, querés, un guionista que lo llama para que él, en realidad un productor que lo llama para que él le escriba el guión de una película que tiene que tener tales y cuales características. En realidad, el productor al que alude es Barbet Schroeder, que creo que es el guionista de Taxi Driver, nada menos. ujú, Y así lo va construyendo él. Y a pesar de ser la novela que es Hollywood, sí, eh, cada no cada capítulo, digo, hasta cada oración conserva su sentido por sí misma, sin que necesariamente vos sientas que va hacia algún lugar. Es mm, simplemente el placer de leerlo y de las claro, figuras que encuentra. claro, Y en ese sentido, bueno, yo soy un apasionado, debo decir por qué elegí esto de Bukowski, sí, no de Bukowski, sino a Bukowski. Las frases cortas, los adjetivos contundentes, los énfasis en determinados verbos,
Bueno, eso a mí me apasiona en particular. Y lo lees de corrido. Claro. Y es un mundo, y vos te lo imaginás a Bukowski en ese mundo. Y me, Pues, yo usé la figura de Soriano. No sé si no podría usar como para asimilar también la de un Fowell, ponele. claro, claro. Eh, Y se pero mete, es ese tipo de autor. claro, y Eduardo además se mete con una vaca sagrada hasta de la economía estadounidense que es Hollywood, ¿no? Ahí hay algo interesante también, ¿no? De sacralizar a una industria que de pronto no se cuenta, que existieron los Donald Trumbo, ¿no? Que fueron perseguidos. Digo, es muy interesante. La hace pelota Hollywood, hace pelota la industria con una estatura narrativa y bueno, ya que lo citás, con una valentía, si querés, está bien, Claro. es Bukowski, pero bueno, no hay que por qué ser ucrónicos y decir, bueno, y si no era Bukowski no hubiera sido otro. Bueno, sí, está bien, pero fue Bukowski Claro. en una época, porque vos fijate de cuándo es la novela, ¿no? Estamos hablando de finales de los 60, comienzos de los 70, más allá de toda la rebelión, la crítica en torno del mundo careta, Sí. había que animarse a escribir una cosa de estas y con el suceso que tuvo, ni hablar que la acertó. Claro, totalmente. Bueno, y la importancia, ¿no? De estos autores que te atraviesan, ¿no? Ahora vamos a hablar después de la pausa de María Moreno. Son esos autores que uno podría leerlos en un loop de felicidad y de eso se trata, ¿no? De la felicidad que dan los libros. No es otra cosa de lo que nos importa. Y creo hablar también por Eduardo, ¿no? Y a todos los que hacemos Biblioteca IP, de hablar de la felicidad que dan los libros, ¿no? Y todo lo que generan. Así que un placer haberte tenido, un honor. Eduardo, muchas gracias. No, el honor es mío, viejo. Es un orgullo participar de un programa y de un tipo de espacio que, por cierto, no existe en la televisión argentina si no es por este tipo de proyecto, de asentamiento. Los ha habido, pero muy raro encontrar en la televisión que está tan regida por el concepto de show Sí, solamente. Fuera del show, también está el show de las ideas y de pasarla bien. Eso también es un show. Te lo agradezco profundamente. gracias a Gracias. vos, es un honor y muchísimas gracias. Detrás del barrijo estoy sonriendo. Un abrazo, Eduardo. Hasta luego. Gracias, el gran Eduardo Aliberti. Lujo de charla,